La entrevista con Ramsés Yunes. Y es un verdadero placer platicar con Ernesto Núñez Albarrán, periodista de hace 30 años. Es muy joven, bueno, creo que es viejo, es un hombre que ha estado en muchísimos lados, escritor, ha sido también editor del plano político en el suplemento político del diario Reforma. Es un hombre que hizo un libro muy interesante también, hablando del sexenio catastrófico de Felipe Calderón, e hizo un libro que yo diría que es a 4 manos, Ernesto, y además predices perfectamente la política que hasta chamán eres, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, Ernesto. Pues así me dicen, pero no. Las predicciones no fallas nunca. Yo sé que allá en Veracruz hablar de chamanes es cosa seria, entonces prefiero dejarlo en periodista y explicador político. La democracia no se construyó en un día. Un libro a 4 manos con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Don Lorenzo hacía ensayos y tú hacías crónicas, Ernesto. Pues sí, mira, se trata de, te cuento un poco la historia del libro. El libro lo empezamos a planear Lorenzo y yo en 2018. Lorenzo y yo nos conocemos de hace tiempo. Ambos estudiamos en la UNAM, ambos damos clases en la UNAM. Y bueno, tuvimos mucha relación como tiene un periodista con una fuente, ¿no? Cuando él era consejero electoral, e incluso antes, cuando él fue asesor de la reforma política del 2007, en fin. Es una relación ya de varios años. Y en 2018 coincidimos, ¿no? Yo cubriendo las elecciones, él haciendo la elección, ¿no? Desde el INE. Y desde entonces decíamos que valdría la pena contar esa historia, contar la historia de las elecciones de 2018. Fuimos madurando la idea, fuimos haciendo textos. Originalmente íbamos a hacer un libro a 4 manos, una coautoría, digamos, en el estilo clásico de la coautoría, en donde se revisan textos y tal. Pero a la hora de ir haciéndolo, descubrimos que nos sentíamos mucho más a gusto si cada quien narraba su historia desde su punto de vista. Yo como periodista y él como presidente del INE, en una serie de ensayos y además como politólogo, incluso con otro tono. Ni Lorenzo sabe hacer crónica, ni yo sé hacer ensayo académico al nivel de lo que hacía Lorenzo. Entonces, decidimos hacer estos textos que son 8 crónicas y 7 ensayos, en donde se narra la misma historia, la historia de la elección de 2018, básicamente a partir de la reforma político-electoral de 2014, y narrar qué fue lo que fue ocurriendo antes de las elecciones, durante todo el proceso electoral. Varios de los capítulos son de enero, febrero, marzo, de los meses ya de 2018, y cómo se dio este vuelco electoral en 2018, que sin duda fue una alternancia muy importante, una elección que cambió por completo el paradigma del sistema político electoral como lo veníamos conociendo, un sistema de 3 partidos mayoritarios que de pronto se convirtieron en minoría, y hoy lo que tienes pues es un partido mayoritario que en aquel momento era un partido emergente. Entonces nos parece que es una historia lo suficientemente interesante para contarla, volverla a recrear, narrarla. Y al final son estos capítulos que dialogan entre sí, que te dan miradas complementarias en ciertos puntos contrastantes, pero que terminan siendo una especie de 2 libros en uno, si me permite la expresión. Así lo veo yo. Además, Ernesto pues ganó la izquierda y no pasó nada. Y a mí, si me lo permites, el libro es un viaje, es un periplo del 2018, pasando por toda la travesía de la transformación política y llegar a la misma noche del 18, ¿no, Ernesto? Así es, el libro arranca con una crónica que hago yo sobre lo que fue la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Es un capítulo largo que narra un día, que comienza a las 7 de la mañana con López Obrador en la casilla aquí en la Ciudad de México donde le tocó votar, y termina a las 2 de la mañana del día 2 de julio en ese festejo en el Zócalo, donde está con sus simpatizantes hablando de lo que va a ser lo que él llamó desde entonces la Cuarta Transformación. Y luego hay un capítulo de Lorenzo donde hace un ensayo sobre la importancia de las reformas políticas desde el 77 hasta la reforma del 2014 para explicar cómo se llegó al perfeccionamiento del sistema electoral que permitió esa elección. Y después nos regresamos, como te digo, al Pacto por México, a las elecciones de 2012, a la necesidad de una nueva reforma político-electoral, y empezamos a narrar otra vez desde 2012 una serie de capítulos, pasando por las complejas elecciones de 2015, pasando por las elecciones muy complejas
de 2016, donde por ejemplo está el caso de Veracruz, ¿no? Donde hubo una alternancia en la gubernatura, hasta llegar nuevamente a la noche del 1 de julio, y el libro cierra con un ensayo testimonial de Lorenzo Córdoba de cómo se vivió el 1 de julio desde la herradura del Consejo General del INE. Y ahí se acaba el libro. El libro no es ni un corte de caja del sexenio, ni un libro sobre el gobierno de López Obrador, para nada. Es un libro sobre cómo llegó el López Obrador al poder y cómo se dieron las circunstancias políticas. Nos parece importante contarlo precisamente hoy en un afán de revalorar el sistema electoral, revalorar nuestra democracia, con esta visión de que no es que haya surgido por generación espontánea el 1 de julio de 2018, sino que es un proceso evolutivo en el cual se requirió del trabajo de muchas personas, de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, para poder llegar a un sistema electoral que te garantice las alternancias, ¿no?, de diferentes partidos. La elección de 2018 cierra muchos ciclos históricos, ¿no? El del 68 de 50 años, el del 88 de 30 años, o incluso el del 77 de 40 años, si ves la reforma política de Reyes Heroles como el principio de la transición del camino de México de un régimen de partido único a un régimen de pluralismo político como el que tenemos hoy en día.